Hola, buenas tardes compañeros. Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, estudiantes de la carrera de electromecánica. Somos de quinto semestre y vamos a presentarles un tema de la materia de circuitos en corriente alterna, el cual es el teorema de Norton. El equipo está conformado por José Manuel Robles Salgado, Marco Antonio, Brian José, Carmelita Gómez Vargas, Gustavo García y su servidor Christopher. Circuitos eléctricos del autor Matthew Sadiku, tercera edición. Y el problema dice lo siguiente: calcule I0 en la figura 10.108 aplicando el teorema de Norton. El problema inicialmente nos da los datos en función del tiempo, en el que tenemos dos capacitores, un inductor, una resistencia y una fuente de voltaje independiente. Bueno, para realizar el análisis del circuito debemos de dejarlo todo en términos de impedancias, por lo que tenemos que utilizar las siguientes fórmulas. Para encontrar la impedancia de los capacitores debemos de utilizar la fórmula 1 sobre JWC, en donde W es la frecuencia angular y C el valor de la capacitancia. Y para la impedancia del inductor debemos de multiplicar J por WL. En este caso, nuestra frecuencia angular es de 2 radianes por segundo. Nombraremos nosotros capacitor 1 al del valor de 0.25 y capacitor 2 al de 0.5. Entonces, nuestra impedancia para el capacitor 1 nos queda 1 sobre J por 2 por 0.25 igual a menos 2J. Nuestra impedancia del inductor es J por 2 por 4 igual a 8J. Nuestra impedancia para el capacitor 2 es 1 sobre J por 2 por 0.5 igual a menos J. Como les comenté previamente, para aplicar el circuito, el teorema de Norton, es necesario encontrar un circuito equivalente de Norton en el que contamos con una fuente de corriente que se le nombra corriente de Norton, fuente de corriente de Norton, una impedancia equivalente o impedancia de Norton y la impedancia de nuestra carga, en donde necesitamos encontrar el valor ya sea de voltaje o de corriente. En este caso ya encontramos nuestros valores de las impedancias, por lo que redibujaremos otra vez el circuito y nos queda de la siguiente manera. Tenemos una fuente de 5 volts, una resistencia de 2 ohms, un capacitor de menos 2J, un inductor de 8J y otro capacitor de menos J. Teniendo esto, podemos proseguir con el análisis encontrando la corriente de Norton. La corriente de Norton la vamos a encontrar cortocircuitando la rama en el componente donde queremos encontrar la corriente. En este caso, el libro llamó I0 a la corriente que nos pide, que es la corriente que circula por el inductor de 8J. Entonces, vamos a cortocircuitar esa rama, quedándonos de la siguiente manera. Nos queda una serie de nuestra resistencia de 2 y nuestro capacitor de menos 2J, pudiendo hacer la equivalente. Y nos queda de la siguiente manera: Z equivalente, que es la serie, quedándonos en paralelo con nuestro cortocircuito de la otra malla. Aquí podemos observar algo interesante, porque tenemos nuestra impedancia equivalente en paralelo con una rama en cortocircuito. Pero como bien sabemos, una rama en cortocircuito se dice que su corriente es infinita y por lo tanto su valor de voltaje es 0. Por lo tanto, en este caso, nuestra impedancia equivalente la podemos eliminar
y únicamente nos va a quedar nuestra fuente de voltaje y nuestro capacitor, siendo mucho más sencillo el análisis para encontrar la corriente de Norton, quedándonos de la siguiente manera: nuestra fuente de voltaje de 5 volts y nuestro capacitor de -J. Y aquí pues simplemente podemos encontrar nuestra corriente de Norton, que es esta, por ley de Kirchhoff, quedándonos de la siguiente manera: corriente de Norton es igual a 5 volts entre -J ohms igual a 5J. Y ya tenemos nuestro primer dato para nuestro análisis final. Corriente de Norton igual a 5J. Ahora proseguiremos a encontrar la impedancia equivalente o impedancia de Norton. Como les comenté, para la impedancia de Norton debemos de aplicar lo contrario. Abrimos el circuito en el componente en donde nos están pidiendo el valor, quedándonos de esta manera. Y aquí podemos observar que nos quedan igual en serie nuestra resistencia y nuestro capacitor. Haciendo la reducción, nos queda de que Z equivalente 1 es 2 menos 2J, porque están en serie. Y nos queda en paralelo con nuestro capacitor menos J, siendo la impedancia de Norton entre estos dos terminales. Entonces únicamente es hacer el paralelo entre la impedancia equivalente 1 y el menos J, dándonos como resultado un valor de 0.153 menos 0.769J. Entonces ya con estos dos valores de la corriente y la impedancia ya podemos sustituir en el circuito equivalente de Norton, lo cual es lo siguiente. En este caso, el sentido de la corriente de la fuente es por convención del teorema. Entonces siempre que encontremos el valor de la corriente por convención del teorema, siempre va a ir para arriba. Entonces, sustituyendo a nuestro circuito equivalente, nos queda de 5J, una fuente de 5J amperes, una impedancia equivalente o impedancia de Norton de 0.153 menos 0.769J y nuestro inductor de 8J. Aquí es lo que les comenté, que tenemos que volver a sustituir nuestro componente para aquí ahora sí encontrar el valor que nos piden, que en este caso es I0. Aquí nos queda un circuito con dos mallas y pues lo podemos resolver ya sea por mallas o por divisor de corriente. Para mí fue más sencillo solucionarlo por divisor de corriente, teniendo que nuestra corriente I0 es igual a la corriente total del circuito por la impedancia de la rama en donde no quiero encontrar la corriente, que es 0.153 menos 0.769J, entre la suma de las impedancias de todo el circuito, dándome un valor de 0.117 menos 0.529J, expresándolo en su forma rectangular. Entonces tenemos que I0 es igual a 0.541, ángulo de menos 77.52 grados en su forma polar. Buenas tardes, compañeros. Voy a presentar el problema anterior que realizó nuestro compañero Marco Antonio. Yo soy Gustavo Ángel, el integrante del equipo. Primeramente vamos a simularlo en Simulink. Para poder hacer eso vamos a abrir nuestro MATLAB, ya sea la versión que tengamos, y vamos a abrir donde dice aquí Simulink. Ya que tengamos esta pestaña abierta, le vamos a dar en Black Model. Esperamos a que nos abra. Ok, ya que nos ha abierto nuestra pestaña para trabajo, vamos a buscar la opción de Prepare.
y en esta vamos a buscar Model Setting. ¿Para qué hacemos esto? Para poder configurar de manera correcta y eficaz nuestro programa, y así nos dé los valores más rápidos y de manera más concreta. Ya que se nos abrió aquí en Stop Time, le ponemos que sea en 1 segundo para que pare ahí el tiempo. Aquí en tipo le ponemos en Fixed Step, y en Solver le ponemos en discreta. Ya teniendo esto, ahora sí vamos a cargar nuestra librería. Primeramente buscaremos lo que es el Power GUI, el cual es el pilar para que funcione nuestro cualquier circuito que hagamos. Vamos a buscar, a ver, para que veamos la imagen y sepamos que tenemos que buscar. Vamos a buscar lo que son nuestros componentes RLC, o en este caso capacitor, inductor y lo demás. Tenemos aquí el series RLC branch. Vamos a seleccionar 5, ya que de aquí vamos a derivar cada uno de nuestros componentes. 4, 5. Vamos a buscar nuestro voltage source, que es nuestra fuente de voltaje. Obviamente vamos a irnos casi hasta el fondo para poder encontrar la que es correcta para este caso, y vamos a buscar nuestro current. ¿Para qué queremos esto? Como en nuestro problema nos indica encontrar I0, pues vamos a ocupar un medidor de corriente y un display para ver los resultados de nuestro problema. En este caso vamos a bajar, y es justamente este. Ok, ya que tenemos nuestros componentes, vamos a empezar a configurar nuestros elementos del circuito. Primeramente tenemos un capacitor. Seleccionamos aquí capacitor, y de esta manera se nos configura que es directamente un capacitor. Tenemos una resistencia. Hacemos nuevamente el mismo proceso y resistencia. Tenemos un inductor. Es un inductor. Tenemos otro capacitor, que es el de -J. Y finalmente, ¿para qué queremos este quinto elemento si no tenemos nada en nuestro circuito? Ocupamos que con esta fuente de voltaje que tenemos aquí tengamos una resistencia en paralelo, ya que Simulink no tiene la capacidad o no admite poner un componente o un elemento en paralelo con una fuente de voltaje. Entonces por eso necesitamos nuestra resistencia. Nuestra resistencia vamos a dar un valor prácticamente nulo para que podamos simularlo y nos dé el resultado correctamente. Ok, ya teniendo todo esto en cuenta, empezamos a hacer el circuito. Primeramente el Power GUI lo vamos a cambiar de corriente continua a fasor, y lo vamos a dejar en 60 Hz, ya que es la frecuencia que nosotros vamos a estar ocupando. Si en otro caso ocupamos ya sea una frecuencia de 80, de 90, de 400, se le va a cambiar aquí, pero en este caso es la que necesitamos. Ahora, para poderle dar vuelta y acomodarlo como nosotros queramos, se presiona Control R y vamos a girar nuestro componente. Posteriormente vamos a seguir acomodando los demás. Pero está aquí nuestro capacitor, vamos a ponerlo aquí en medio, y vamos a recorrer un poquito más para acá para que se pueda ver perfectamente en el video. Justo así. Tenemos nuestro otro capacitor que va de este lado. Y nuestra fuente de voltaje. Nuestra fuente de voltaje nos indica que tiene una amplitud de 5 y la frecuencia va a ser de 60. Control R. Vamos a ponerla aquí y vamos a agarrarlo un poquito más para que aquí en este lado
entre nuestra resistencia a calcular. Vamos a abrirlos un poquito más para que se pueda ver perfectamente cómo se configura todo. Y listo. Posteriormente vamos a seleccionar aquí el puntito, y aquí ya nos dicen dónde lo queremos conectar. En este caso va a ser aquí, así. Y vamos a conectar todos nuestros componentes, todos los vamos a conectar de tal manera. Aquí se conectó automáticamente, como lo puse bastante cerca, fue eso. Conectamos. Como podemos observar, es algo muy sencillo. Y lo conectamos aquí. Ahora, para poder configurar nuestro capacitor, nuestro inductor y pues nuestra resistencia a una impedancia, más bien a una reactancia para poder calcular, tenemos aquí nuestro capacitor. Para poder configurar el capacitor tenemos una fórmula la cual nos indica que es nuestra es 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por la impedancia, que en este caso es 2. Regularmente nunca vamos a tomar en cuenta los valores que tengamos negativos, ya que en la ecuación no nos va a salir. Entonces tenemos que considerarlos siempre positivos, no importa que estén negativos. La resistencia, se supone que todos sabemos que una resistencia es lo mismo en inductancias. Ahora tenemos el inductor. El inductor en este caso sí cambia, ya que es la impedancia sobre 2 veces pi por nuestra frecuencia. Nuestra frecuencia en este caso son 60. Entonces de esta manera ya tenemos, nos falta la del capacitor de nuestro lado derecho. Igual que la misma, es 1 sobre 2 por pi, 2 por pi por la frecuencia por nuestro valor de nuestro capacitor, que en este caso sería 1. Cerramos nuestro circuito, le damos aquí OK, y la resistencia que tenemos aquí es un valor mínimo, entonces por eso le ponemos que es 0.000001 para que no nos afecte en nuestro resultado. Posteriormente, como vamos a medir nuestra corriente, vamos a colocar aquí nuestro current measurement y lo vamos a rotar de manera que nos quede así. Conectamos aquí el lado positivo a nuestra rama principal y el lado negativo al inductor que va a recibir, que vamos a calcular. Y este lado donde se ve la I lo vamos a conectar al display para que nos dé el resultado. De esta manera, ya si simulamos, nos tiene que dar el resultado que le dio a nuestro compañero Marco. Y efectivamente, aquí como lo vemos es de 0.1176 menos 0.5294i. Y aquí como vemos en el ejemplo, en el problema de nuestro compañero Marco, nos da también que I0 es igual a 0.117 menos 0.529i. De esta manera podemos verificar que los resultados que hagamos de manera analítica los podemos resolver en base a Simulink, y de esta manera comprobar que nuestros resultados son verídicos y son correctos. Pues sería todo de mi parte y proseguimos con el siguiente problema. Gracias. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Brian y voy a estarles explicando este circuito, el 10.106, y es encontrar el equivalente Norton en el punto A y B. En este circuito no me daba los valores en impedancias, entonces tuve que transformar todos los valores a impedancias.
Ocupé fórmulas. Sabemos que la fuente de corriente depende del tiempo. Entonces nuestra frecuencia W es 200. Eso lo vamos a ocupar para las fórmulas de ZL y ZC. Nuestra fuente de corriente nada más nos queda como 4 ángulos de 30, que es la magnitud y el ángulo. Para JWC y JWL pues sustituimos solamente los valores. Y el sufijo K, ese lo utilicé para no estar poniendo las 2000 J K ohms, 2000 K ohms y menos 2000 J K ohms, o sea, para no estar escribiendo tantos ceros en el circuito. Después de esto, pues para analizar el circuito tenemos que apagar las fuentes de corriente y de voltaje para poder sacar la equivalente. Para este caso pues tengo un paralelo entre el inductor y la resistencia. Pues nada más aplico la fórmula multiplicando arriba el 2J por el 2 entre la suma de las mismas y me da el resultado de 1 más J. ¿Sale? Esto queda para Z equivalente. Luego, para encontrar IN, volvemos a activar la fuente de corriente. Hago el circuito como debería de haber quedado antes de la Z equivalente, y luego en la parte de abajo dejo la fuente de corriente, dejo mi Z equivalente, que es la que saqué anteriormente, vuelvo a poner el capacitor y ahora sí analizo el circuito otra vez. En este circuito se puede aplicar el divisor de corriente. Este consiste en poner la fuente de corriente multiplicando a la impedancia que no quieres analizar, a la fuente de corriente que no quieres analizar, entre la suma de todas las impedancias que tienes, que es 1 más J y menos J. Y con esto tenemos un resultado de 1.46 más 5.46 J. Buenas tardes, compañeros, soy el integrante del equipo del tema de Norton, José Manuel Robles Salgado. A continuación daré una pequeña retroalimentación del circuito realizado por mi compañero Rentería Valtierra, pero en este caso será por la aplicación de MATLAB en Simulink. Bueno, como pueden observar, he realizado el circuito, pero les daré una breve introducción de cómo fue realizado. Como primer punto, pues, identificarán la librería, darán clic. Esta es para encontrar cada elemento. Como pueden ver, primeramente buscaremos los componentes, el cual esto se encuentra con RLC. Lo escribiremos en librería, daremos clic. Aquí buscaremos el elemento de series RLC branch, darán clic y lo arrastrarán. Para continuar daremos doble clic para identificar si lo que quieres es la resistencia, el capacitor o el inductor. Una vez, en este caso yo buscaré el inductor, que es la letra L. Para darle valor al inductor tendremos que meter la fórmula siguiente, la cual es el 2 de la impedancia sobre, ponemos paréntesis, 2 por pi, que en este caso es de la fórmula, por 60 de la frecuencia. Cerraremos el paréntesis y daremos en Apply y en OK. Una vez hecho este procedimiento, de igual manera arrastraremos otro elemento, pero en este caso quiero que sea la resistencia, la cual es la letra R. En este caso la resistencia es de 2, daremos en Apply, OK. De igual manera arrastraremos para encontrar el inductor, que en este caso es
el capacitor, perdón, que en este caso es la C. Al igual manera lo tenemos que meter con una fórmula, la cual es 1 sobre paréntesis 2 por pi por 60, que es la frecuencia. Ahorita les explicaré por qué 60 en la frecuencia al insertar otro elemento, por 1, que es el valor de la impedancia. Cerramos paréntesis, daremos clic en Apply y en OK. Una vez realizado este procedimiento, buscaremos en la librería el Current Measurement, que en este caso es para medir nuestra corriente. Lo escribimos en librería de la siguiente manera. Pero le hubieras dado ¿Qué es este elemento? El cual está aquí en azul. Arrastramos y también buscaremos un display. De igual manera, buscaremos en la librería, cual se encuentra con el siguiente símbolo, que será este. Una vez identificado, lo arrastras. Y por último, nos falta la corriente, la fuente de corriente, la cual se encuentra con un current source. Damos clic, que es current source. El flujo de corriente es necesario En este caso esto se encuentra en la parte de abajo, el cual sería esta AC Current Source. Una vez identificada, la insertas. Y para ir dándole forma al circuito, tendremos que presionar Control R para girar los elementos, para darle forma al circuito. De la siguiente manera. En este caso ya lo puedes ir conectando. Como en este caso tenemos el capacitor en paralelo con la fuente de corriente, inductor, perdón. Vamos a ir conectando con el inductor con la resistencia. de metabolismo de la pigmentos y va a liberar y ese calor para que no chingue lo que haya dentro necesita refrigerar. El calor al que entra el agua y el current measurement lo tendremos que girar también para que nos dé el polo positivo al capacitor, y una vez conectarlo
polo negativo va de esta manera y este va al display. Le daremos valor a la resistencia, el cual a la fuente de corriente, que en este caso es de 4 con un ángulo de desfase de 30. La frecuencia, como pueden ver, es de 60 Hz. Daremos Apply y en OK. Una vez realizado este procedimiento, para que nos pueda calcular nuestra corriente, insertaremos un Power G, que es este elemento. Insertarán, y como pueden ver, para configurarlo será de la siguiente manera. Este elemento tiene que estar en fasor con una frecuencia de 60 Hz. Daremos en Apply y en OK. Una vez hecho este procedimiento sería todo, y le daremos un run para comprobar nuestros resultados. Como pueden ver, es el mismo resultado que tenemos anteriormente en el ejercicio que he realizado, y espero que les haya gustado este video.